amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Los cristianos de la Iglesia de la Antigüedad en Grecia, Egipto, Antioquía, Éfeso, Alejandría y Atenas acostumbraban llamar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora, que en su idioma, el griego, se dice con la palabra Boeteia, que significa la que trae auxilios venidos del cielo. El primero que llamó a la Virgen María con el título de Auxiliadora fue San Crisóstomo, en Constantinopla en el año 345. Él dice: Tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios. San Sabas, en el año 532, narra que en Oriente había una imagen de la Virgen que era llamada Auxiliadora de los enfermos porque junto a ella se obraban muchas curaciones. San Juan Damasceno, en el año 749, fue el primero en propagar la jaculatoria María Auxiliadora, rogad por nosotros, y repite: la Virgen es auxiliadora para evitar males y peligros y auxiliadora para conseguir la salvación. En Ucrania, Rusia, se celebra la fiesta de María Auxiliadora el 1 de octubre desde el año 1030. En ese año, libró a la ciudad de la invasión de una terrible tribu de bárbaros paganos. En el año 1572, el Papa San Pío V ordenó que en todo el mundo católico se rezara en las letanías la advocación María Auxiliadora, rogad por nosotros, porque en ese año Nuestra Señora libró prodigiosamente en la batalla de Lepanto a toda la cristiandad que venía a ser destruida por un ejército maometano de 282 barcos y 88,000 soldados. En el año 1600, los católicos del sur de Alemania hicieron una promesa a la Virgen de honrarla con el título de Auxiliadora si los libraba de la invasión de los protestantes y hacía que se terminara la terrible guerra de los 30 años. La Madre de Dios les concedió ambos favores y pronto había ya más de 70 capillas con el título de María Auxiliadora de los cristianos. En 1683, los católicos, al obtener inmensa victoria en Viena contra los enemigos de la religión, fundaron la Asociación de María Auxiliadora, la cual existe hoy en más de 60 países. En 1814, el Papa Pío VII, prisionero del general Napoleón, prometió a la Virgen que el día que llegara a Roma en libertad, lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente, el pontífice quedó libre y llegó a Roma el 24 de mayo. Desde entonces quedó declarado el 24 de mayo como Día de María Auxiliadora. En 1860, la Santísima Virgen se aparece a San Juan Bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de Auxiliadora, y le señala el sitio para que le construya en Turín, Italia, un templo. El santo solía decir: cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. Desde aquel santuario comienza a extenderse por el mundo la devoción a María bajo el título de Auxiliadora de los cristianos. Sin duda, fue San Juan Bosco el santo de María Auxiliadora con el que esta advocación mariana encontró el mejor defensor y trampolín para el desarrollo y popularidad. Él promulgaba: no he sido yo, ha sido la Virgen Auxiliadora quien te ha salvado. En 1862, en plena madurez de Don Bosco, hace la opción mariana definitiva Auxiliadora. La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora. Los tiempos que corren son tan nefastos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. En 1863
Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. Todo su capital era de 40 céntimos y esa fue la primera paga que hizo al constructor. 5 años más tarde, el 9 de junio de 1868, tuvo lugar la consagración del templo. Lo que sorprendió a Don Bosco I y luego al mundo entero fue que María Auxiliadora se había construido su propia casa para irradiar desde allí su patrocinio. Don Bosco llegara a decir: «No existe un ladrillo que no sea señal de alguna gracia». El fervor mariano a María Auxiliadora llega a Colombia en la época de la colonia, cuando los evangelizadores, en su mayoría españoles, que tenían muy acentuada la devoción a la Virgen, empezaron a popularizar entre las comunidades nativas esta fe. La llegada a Antioquia, especialmente en Sabaneta, se le atribuye al sacerdote Ramón Arcila Ramírez, quien fue de los grandes propulsores de la devoción a María Auxiliadora en la parroquia ubicada en el parque principal, que fue terminada en 1930. El relato fundacional de la fe que se vive en Sabaneta por María Auxiliadora inicia el 19 de septiembre de 1965, cuando el padre Ramón Arcila comenzó a dar cuenta de favores prodigados por la Dulce Señora, como él llamaba a María Auxiliadora. Es así como en la hoja parroquial número 324 informó de la creciente preferencia de sus feligreses por la Virgen, que fue consuelo de los cristianos y auxilio de San Juan Bosco en la expansión de su obra por el mundo. El 21 de enero de 1968, el padre Arcila anunció que todos los martes, a las 4 de la tarde, celebraría una misa consagrada a María Auxiliadora y en favor de los peregrinos. 8 meses después, el 10 de septiembre de 1968, Nevardo Montoya, Jesús María Uribe y Juan Pablo Garcés vieron cómo María Auxiliadora, entronizada en la nave norte de la iglesia, parpadeó una y otra vez. Los hombres interrumpieron la celebración a la que asistían y dieron aviso. Como respuesta, 14,000 curiosos se presentaron esa misma tarde en el templo, en un poblado que solo contaba con 12,900 habitantes. No había pasado un año desde el milagro de los parpadeos y ya el sacerdote había dado noticia de la ocurrencia de 169 favores. Además, calculó que más de 400,000 peregrinos habían visitado al templo. Durante 55 años, el padre Arcila lideró la construcción de una fe basada en la divulgación de los poderes de María Auxiliadora. Su parroquia se convirtió en el centro de peregrinación más concurrido de Colombia. El padre Arcila, como lo llamaban en Sabaneta, no descuidó su propia espiritualidad. Rezó 3 Aves Marías cada hora durante toda su vida. Soportó con dignidad intensos dolores provenientes de heridas en sus pies. Compartió la riqueza de su parroquia con los pobres y con el Vaticano. La devoción a María Auxiliadora ha sobrevivido al padre Arcila, fallecido en 1985, y María Auxiliadora conserva su trono en la parroquia de Santa Ana. Una nueva generación de peregrinos que no presenció el milagro ruega hoy que la Virgen los represente ante la corte celestial. Cada martes, por lo menos 6,000 personas asisten a las 14 misas de la jornada y allí, en voz baja, hablan con la Auxiliadora de los cristianos. Cuando las rejas del templo se cierran tras la salida del último peregrino, la energía espiritual también se dispersa. María Auxiliadora no se queda bajo llave, se ha ido con cada uno de los que imploran su auxilio. En nuestra parroquia, la fe por María Auxiliadora inició con los martes a María Auxiliadora, que fueron instituidos por el padre Rodrigo Ramírez Henao, y luego impulsadas por el padre Evelio Giraldo Gómez. Posteriormente, el padre Luis Alfonso Ocampo Montoya instituyó el novenario. En la actualidad, el padre Javier Marín Carvajal continúa con esta bonita tradición.
amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti.